Y vamos a entrar entonces en la enseñanza de la palabra del Señor en esta hora. Vaya buscando, hermano, en primera carta. ¿Van a cantar la salida? Bueno, cántenla. Vayan buscando mientras tanto, hermano, primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Amén. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas, Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas, Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas, Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros, Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Amén. Vamos a leer entonces primero a los Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Amén. ¿Ya lo encontraron todos? Bueno, y si no, mire a la pantalla. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre en este momento. Oramos a ti, Señor, y te rogamos que tú, Jesús, en esta hora nos ayudes, nos des tu gracia, nos des tu bendición a través de tu santa palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, yo hace días en una predicación dije que quería dar una serie de enseñanzas acerca de los eventos que sucederán en el último tiempo. Amén. Los eventos que sucederán en el último tiempo. Esto usando un término teológico, es lo que se conoce como la doctrina de la escatología. Amén. Usando pues un término teológico. Amén. Bueno, hermanos, a mí me ha gustado enseñar esto en las iglesias donde he estado. Lo he hecho y quisiera hacerlo también acá, y con la ayuda de Dios hoy vamos a iniciar. Pero les aclaro que no me gusta entrar en este tema en conceptos. Por eso esto lo enseño de manera muy general. A veces cuando nos vamos a algunos detalles y comenzamos a hilar muy delgadito, a veces es donde entramos en el tema de los conceptos. Yo quiero tratar este tema desde una perspectiva general de los eventos que se van a dar y el orden en el que se van a dar
estos eventos. Amén. Y creo que al hacerlo, lo hago desde también teniendo pues como la certeza de lo que generalmente enseña o se enseña en la iglesia pentecostal, de parte pues de los muchos maestros que hemos tenido y tenemos, que tratan acerca de esta temática. En la iglesia tenemos varios hermanos que son, digámoslo así, se han especializado en esa área de la escatología. Yo no me considero pues especialista en el área de la escatología ni en ninguna otra, pero creo que podemos abordar esta temática desde, como les digo, desde lo general. Amén. Desde lo general. Yo voy a enseñar esto, no me vayan a preguntar quién es el anticristo, porque yo no sé. Entonces, si yo no sé, no se los puedo decir quién es. De pronto les podría hablar de algunas características del anticristo, pero que yo lo pueda identificar, que es fulano, que se llama fulano, vive en tal parte, la dirección es esta y el WhatsApp es este. No, eso no lo sé. Bueno, porque esas son cosas que cómo es que cómo va a ser la marca de la bestia, tampoco sé. La Biblia dice algunas cosas generales, pero no dice exactamente cómo es. Algunos le dirán, no, yo sí sé. Bueno, pues si lo sabe, que me lo enseñe. Pero vamos a abordar el tema de manera general. Entonces, yo al final de esta enseñanza quedaré contento y satisfecho con algo de esta serie de enseñanzas. Quedaré satisfecho con que por lo menos nosotros podamos, algunos hermanos ya lo saben, gloria a Dios los que lo saben, pero muchos otros no lo saben. Entonces yo quedaré contento con el hecho de que podamos identificar los eventos que van a suceder y el orden en el cual van a suceder esos eventos, porque hay un orden para que esos eventos sucedan. Entonces, cuando hablamos de los eventos que van a suceder, de los que yo pretendo pues tratar en esta serie de enseñanzas, en el orden en el que quiero ir abordando esta temática, en el orden en el que estos eventos se van a ir dando, en el orden en el que estos eventos van a suceder, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de las cosas del fin, a veces se suele utilizar mucho ese término, ¿cierto? Estamos en el último tiempo, pero es que en el último tiempo estamos hace mucho tiempo. Amén. Eso lo dice Juan inclusive en sus cartas. Hermanos, estamos en los últimos tiempos, ¿cierto? Y cuando se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando hubo la reacción a lo que sucedió allá, el apóstol Pedro, que fue el que tomó la vocería para explicar lo que había pasado, él dijo: esto que ustedes acaban de ver que sucedió es el cumplimiento de una profecía que el Señor envió a través del profeta Joel, cuando dijo: en los postreros días o tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo iba a suceder eso? ¿Qué en los postreros tiempos? ¿Qué es postreros? Últimos. Entonces, desde allá estamos en los últimos tiempos. Lo que pasa es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, los temas que vamos a ir abordando
se van a ir abordando desde esa perspectiva, desde el orden en el que se van a ir dando esos eventos. Amén. Y ahorita estábamos leyendo un pasaje de Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Ahí se nos habla de el primer evento al que vamos a hacer referencia, ¿cierto? Que es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. El arrebatamiento de la iglesia. Entonces vamos a ir en ese orden, ¿cierto? El arrebatamiento de la iglesia. Luego vamos a hablar de qué va a suceder después de que la iglesia sea arrebatada. El mundo va a entrar en lo que se conoce como la gran tribulación. Vamos a hablar de la gran tribulación. Pero mientras el mundo está aquí en la gran tribulación, en el cielo, la iglesia va a estar en el tribunal de Cristo. Amén. Y en las bodas del Cordero. Pero también vamos a tener que tratar un tema en el que hablemos de por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces vamos a tener que tratar de ir en ese orden, ¿cierto? El arrebatamiento, ¿cierto? ¿Qué es la gran tribulación? ¿Por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Vamos a hablar de el tribunal de Cristo, que es lo que va a suceder en el cielo mientras el mundo aquí está en la gran tribulación, las bodas del Cordero, la segunda venida de Cristo, el milenio, que es el reino, ¿cierto? Y de pronto algunos otros temas que van a ir ahí, que van a ir de pronto entrelazados con esto, ¿cierto? El milenio, y vamos a hablar también de el juicio del gran trono blanco. Entonces los eventos se van a ir dando en ese orden. Amén. Se van a ir dando en ese orden. A eso es lo que yo llamo que lo vamos a abordar de manera general. Hay otras cosas que usted se puede meter, que la batalla de Armagedón, que Gog y Magog, pero bueno, yo no me voy a meter. De una vez se los advierto. De una vez se los advierto. Pero entonces ahí tenemos varios temas. Hoy vamos a iniciar ¿con cuál? Vamos a iniciar primero que todo hablando de la diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué espera la iglesia? ¿Qué espera la iglesia? Nosotros esperamos es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros no estamos esperando la segunda venida. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Algunos lo llaman el rapto. A mí personalmente no me gusta esa palabra. Y ahorita en el desarrollo de la enseñanza más adelante vamos a mirar algo sobre eso. A mí personalmente no me gusta ese término, no me gusta el término rapto. Personalmente, si yo enseño esto, yo hablo es del arrebatamiento de la iglesia, no del rapto. Algunos tendrán argumentos para hablar del rapto, pero ahorita, como les dije, vamos a mirar esto, ¿cierto? Entonces, a veces es difícil hacer la diferencia leyendo la Biblia. A veces es difícil hacer la diferencia cuando la escritura se está refiriendo al arrebatamiento o se está refiriendo a la segunda venida de Jesucristo. Cuando nosotros nos metemos en este tema, estamos estudiando la profecía bíblica sobre los últimos tiempos. Y por eso es muy importante diferenciar entre estos dos, hacer diferencia entre estos dos eventos, entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor Jesucristo.
Amén. Entonces note algo. Ahorita leíamos acá en Primera los Tesalonicenses 4, ¿cierto? Del 13 al 18. Particularmente dice el verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Y sigue diciendo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con el Señor, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos ¿qué? Siempre con el Señor. Entonces el arrebatamiento es cuando el Señor Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia. Amén. ¿Quién es la iglesia? Todos los creyentes en Cristo de toda la historia. Y mire que Pablo dice: estén vivos o estén muertos. ¿Qué sucede? Los vivos en el momento del arrebatamiento, ¿qué va a pasar? Los muertos, ¿qué va a pasar con los muertos? Acabamos de leer: resucitarán, ¿cierto? Resucitarán. Y los vivos seremos ¿qué? Arrebatados. Y en un solo grupo, los muertos y los vivos seremos tomados por el Señor. Seremos arrebatados por el Señor para recibir al Señor. ¿Dónde? Dice: en el aire. Y así que estaremos siempre con el Señor. Entonces, la iglesia, cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, toda la iglesia se va a ir en un solo grupo. Nadie se va a ir adelante. Amén. Nadie se va a ir adelante. Por muy digno que haya sido en la iglesia, por muy eminente que haya sido en la iglesia, si ha tenido cargos, que no, ahí no que vengan primero los pastores, que vengan primero los del consistorio, que vengan primero los directivos, que vengan primero los misioneros. Nada. Porque es que la salvación es gracia, es por gracia. Entonces, en el momento del arrebatamiento, vivos y muertos, todos junticos, en un solo grupo, nos va a arrebatar el Señor para recibirlo en el aire. No hay nadie que se vaya a ir adelante, nadie. Amén. A mí eso me parece muy lindo, hermano. Nadie se va a ir adelante. Todos nos vamos a ir en un mismo grupo. Todos, vivos y muertos, a recibir al Señor en el aire. Pues el arrebatamiento está descrito acá. Primera los Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Ahí la Biblia nos habla del arrebatamiento de la iglesia. ¿Dónde más la Biblia nos da detalles de lo que va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia? Yo voy a ir despacio. Bueno, si no termino hoy este tema, continuamos. No hay afán, ¿cierto? Tenemos vida eterna. Primera de Corintios 15, 50 al 54. Ahí también la Biblia nos dice, nos da detalles de qué va a suceder en el momento del arrebatamiento. Amén. Primera los Corintios capítulo 15, verso 50 al 54 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. O sea, esto estaba oculto, esto no se sabía. Hasta este momento que Pablo lo dice, Dios no había hablado de esto. Dios lo reveló a través del apóstol Pablo. Por eso dice que era un misterio. Pero aquí se está corriendo el velo, ¿cierto? Para que se pueda ver lo que Dios quiere mostrar. Entonces dice el verso 51, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ahorita leíamos en primera los Tesalonicenses, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, este evento, esto es una relación con el arrebatamiento, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí nos da unos detalles de qué va a pasar en el momento del arrebatamiento. ¿Cierto? Pablo dice allá a los Tesalonicenses 4:13, donde estábamos leyendo, nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero aquí añade otros detalles de lo que va a pasar. ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Qué cuerpo van a tener los muertos cuando resuciten? ¿Cierto? Dice que van a resucitar incorruptibles, dice el versículo 52. Dice, en un momento, ¿en un qué? Abrir y cerrar de ojos. Es decir, mientras usted espabile. ¿Así se dice o no? Mientras usted espabile, así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán. Los muertos resucitarán como incorruptibles. Serán transformados. Los muertos serán transformados. Pablo dice a los filipenses, por ahí en el capítulo 3, a partir del versículo 18, dice que el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea un cuerpo semejante al de la gloria suya. El cuerpo con el que vamos a resucitar, si hemos muerto, los que estén muertos, en el momento del arrebatamiento, es un cuerpo semejante ¿a qué? Al cuerpo de la gloria del Señor. Amén. Un cuerpo semejante al de la gloria del Señor. Entonces los muertos serán ¿qué? Resucitarán como incorruptibles. ¿Y nosotros qué? Seremos ¿qué? Transformados. Y Pablo dice, porque es necesario que esto mortal, este cuerpo mortal, ¿cierto? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces es lo que va a pasar en el momento del arrebatamiento. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuántos dan una alabanza al nombre del Señor? Amén, gloria al nombre de Jesús. Entonces, estos dos pasajes, 1 Corintios 15 del 50 al 55 y
Primera a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18, son los pasajes predominantes que nos hablan del arrebatamiento y lo que va a suceder en el momento del arrebatamiento. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, este es un evento. La segunda venida es otro evento diferente. Gloria al nombre de Jesús. Porque cuando desarrollemos más adelante el tema de la segunda venida, vamos a ver que la segunda venida es cuando Jesucristo regrese, amén, por segunda vez. Ya no viene hasta las nubes, sino que ya viene hasta la tierra. Alabanzas al nombre del Señor. Ya viene hasta la tierra. Y viene, y en el momento de su venida va a destruir al anticristo. Va a destruir al falso profeta. Amén. Va a destruir todos los reinos de esta tierra y va a establecer su reino. En su segunda venida, el Señor va a establecer su reino, y ese reino va a ser por 1000 años acá. Ese es un tema que vamos a tratar. El milenio es un tema que vamos a tratar en esta serie con la ayuda del Señor. Entonces, ¿dónde la Biblia? Ya vimos 2 pasajes donde la Biblia nos habla del arrebatamiento. Pueden haber otros, pero yo hablo de esos 2 porque son los más predominantes, ¿cierto? Los que más claramente nos hablan del arrebatamiento. ¿Dónde se nos habla de la segunda venida? En Mateo capítulo 24, versículo 29. Gloria al Señor. Mateo capítulo 24, versículo 29. Mire, desde ahí el 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de eso vamos a hablar, de qué es la tribulación. Amén. Pero el Señor dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vea, cuando yo me refiero a que no me meto en detalles y en conceptos, es en estas cositas. Por ejemplo, usted me pregunta: hermano, ¿qué significa que las estrellas caerán del cielo? ¿Son las estrellas literales? Pues no sé. Porque hay estrellitas que usted ve, si usted las ve así, son más grandes que la tierra. Entonces, si son esas estrellas que van a caer aquí. En el lenguaje apocalíptico hay muchos símbolos. Entonces, unos dicen que es una cosa, otros dicen que es otra, y ahí es donde yo no me meto y no me gusta meterme. A eso es lo que me refiero cuando les digo que yo predico esto de manera general. Yo le hablo de los eventos, pero no me meto en los detalles. Entonces, ¿qué significa que las estrellas caerán del cielo? ¿Cuáles estrellas son las que caen? Bueno, yo puedo tener mi concepto, pero yo no estoy aquí para enseñar eso. Yo no puedo enseñar conceptos, yo tengo que enseñar la palabra de Dios. A eso es lo que yo me refiero, ¿sí? Para que me entiendan. Aquí les di un ejemplo claro de en qué detalles es que yo no me meto. Amén. Pero sigo leyendo, dice: y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Pues aquí este pasaje nos está hablando ¿de qué? ¿Del arrebatamiento o de la segunda venida? De la segunda venida. Este pasaje nos habla ya es de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Dónde más? Pues digo yo, hay más pasajes, pero
Yo hablo de estos que son muy descriptivos. Amén. ¿Dónde más nos habla de la segunda venida? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Amén. Apocalipsis capítulo 19, versos del 11 al 16. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Aquí nos está hablando de que él viene y establece su reino. Porque cuando dice que tiene muchas diademas, eso significa autoridad, significa poder, significa reino, ¿cierto? Y dice que regirá a las naciones con vara de hierro. Eso es gobierno absoluto. Amén. Dice: y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Entonces aquí la Biblia nos habla de la segunda venida. Amén. En estos pasajes que les acabé de decir, Mateo 24, 29 y Apocalipsis 19, del 16 al 11. Entonces les digo que hay unas diferencias que son muy importantes entre el arrebatamiento y la segunda venida. Entonces, en el arrebatamiento, todos los creyentes nos vamos a encontrar con el Señor. ¿Dónde? En el aire. Amén. En la segunda venida, el Señor regresa con los creyentes y el Señor desciende hasta la tierra. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso dice, ahorita leíamos en el versículo 14 de Apocalipsis 19: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, a los que se les otorga ser vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, es a la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero es la iglesia del Señor. Entonces, en el arrebatamiento el Señor viene por la iglesia. En la segunda venida el Señor viene con la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al Señor. La segunda venida ocurre después de la gran tribulación. Acuérdense que la gran tribulación va a ser un tema que vamos a tratar. Entonces no voy a entrar pues en detalles de la gran tribulación, porque ese va a ser un tema exclusivo que vamos a tratar. Pero para que usted se familiarice, si de pronto no lo sabe, la gran tribulación es todo lo que va a ocurrir entre Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 19. Y les doy como adelanto: la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque una de las razones por la que la iglesia no pasará por la gran tribulación es que la iglesia no es mencionada en ninguno de estos pasajes. La iglesia no es mencionada desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19. Lea todo, si usted quiere váyase para su casa y lea todo el Apocalipsis, pues, aunque a algunos les dais que miedo, porque habla de dragones, de bestias, y la gente cree que eso es literal. No, eso no es literal, eso es simbólico.
Hay cosas que sí son literales, pero hay otras que son simbólicas. Entonces, todo lo que es la gran tribulación es lo que se nos describe en Apocalipsis capítulos del 6 hasta el 19. Y usted no ve que se nombra la iglesia por ninguna parte. La iglesia vuelve a aparecer en Apocalipsis 19. Aquí lo acabamos de mirar, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, la segunda venida ocurre después de la gran tribulación. El arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación. Gloria al nombre del Señor. Amén. Les digo que tengan paciencia porque estos son temas que vamos a mirar con más detenimiento más adelante, pero ahorita estamos hablando de las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra al cielo. Amén. El traslado de los creyentes de la tierra al cielo. Gloria al nombre del Señor. Amén. La segunda venida, en la segunda venida va a haber un traslado, pero va a ser de los incrédulos como un acto de juicio. Ojo pues con este pasaje. Vea, hermano, Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia. Nada. Todo lo que hay en Mateo 24 está dirigido al pueblo de Israel, no a la iglesia. Es más, el evangelio de Mateo fue un evangelio dirigido a los judíos. Por ejemplo, en Mateo el Señor dice que oren para que esos acontecimientos y esas cosas que se van a suceder no se den en ¿cuándo? En un día de reposo ni en invierno. ¿A quién les afecta el asunto del día de reposo? A los judíos. A la iglesia eso no lo afecta para nada. Pero entonces en Mateo 24, después vamos, cuando hablemos de la gran tribulación, vamos a ver que hay un paralelo. Hay una relación en los acontecimientos que el Señor narra en Mateo 24 con los acontecimientos que se nos narra en Apocalipsis capítulo 6 al 19. Después vamos a mirar eso. Pero quiero hablar de algo porque me parece muy importante, porque cuando yo escuchaba esto, a mí me pasó, yo lo escuchaba, lo leía y yo decía, pero es que en Mateo 24 hay algo que a mí no me cuadra. Porque como que dicen que no es para la iglesia, que es para Israel, y hay un pasaje que a mí no me cuadra. ¿Cuál es el pasaje que a mí no me cuadraba de Mateo 24? Vamos a mirarlo, vamos a volver allá. Mateo 24, vamos a leer el versículo 40. Amén. Dice así: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, cuando yo leía esto, yo decía, pero ¿cómo que Mateo 24 no es para la iglesia? Esto habla del arrebatamiento, decía yo. Pero aquí es al contrario. Entonces, en el arrebatamiento, ponga atención, en el arrebatamiento el que es tomado es liberado, es llevado al cielo para hacer ¿qué? Es transformado y es llevado al cielo, es llevado para recibir al Señor en el aire, donde va a estar siempre con el Señor.
Pero aquí en Mateo 24, el que es tomado no es tomado para salvación, sino que es tomado para juicio. A ver, se la pongo de otra manera. Téngame paciencia que ya le voy a decir por qué. Se la pongo de otra manera. En el arrebatamiento, el que es dejado, ¿qué le pasa? ¿Qué pasará con los que se queden en el arrebatamiento? ¿Ah? Perdido. Pero aquí en este pasaje de Mateo, el que es dejado para participar en el reino. Por eso les digo que esto no tiene que ver con nosotros. Y les voy a leer el pasaje que aclara esto. ¿Dónde está aclarado esto? Espero darme a entender, hermanos. Isaías capítulo 4. Vamos a leer. Isaías capítulo 4, versículo del 12 en adelante. Mire que dice, el título es Futuro Glorioso de Jerusalén. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. A los sobrevivientes ¿de dónde? De Israel. Mire pues los términos. Y acontecerá que el que quedare en Sión, ¿Sión qué es? Jerusalén. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado ¿qué? Santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Sí me doy a entender? Bueno, si no entiende ahora me pregunta. Entonces, aquí Mateo 24 no está hablando del arrebatamiento. Cuando dice que estarán dos en el campo, el uno será tomado, el que es tomado, ese no va a estar en el reino. Entonces, ese es tomado para juicio. Dos estarán moliendo, dos mujeres estarán moliendo. La una será tomada y la otra será dejada. La que es dejada va a participar en el reino. Por eso dice este versículo. Amén. Acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén. En el arrebatamiento, el que se quede, el que sea dejado. Pero aquí no se está refiriendo, Mateo 24, 40, no se está refiriendo al arrebatamiento. Se está refiriendo es a lo que va a suceder en la segunda venida. ¿Sí queda claro eso? Entonces por eso y vuelvo y les digo, amén, el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra al cielo. Amén. La segunda venida es el traslado de los incrédulos a juicio. Hay poder en el nombre del Señor. El arrebatamiento, otra diferencia, el arrebatamiento será secreto. Amén. El arrebatamiento será secreto y será instantáneo. Ahorita leíamos 1 Corintios 15 del 50 al 54, ¿sí recuerdan? Gloria al nombre del Señor, ¿sí? Dice que los muertos resucitarán incorruptibles, los vivos serán transformados, lo estábamos leyendo. Amén. Entonces, cuando el Señor venga por su iglesia, el arrebatamiento es secreto. El Señor se lleva a su iglesia y el mundo aquí sigue. Ahí es donde pasa el coro que cantamos, ¿cierto?
¿Y dónde están los que decían qué? Aleluya. ¿Dónde están los que decían? Gloria a Dios. ¿Dónde están que los busco y no los hallo? Es que el Señor, su iglesia, levantó. Ustedes no han tenido sustos con eso. Vea, hermano, unos muchachos conocidos míos de aquí de una iglesia de acá de Medellín, hace años, se fueron en moto a pasear al eje cafetero y no le dijeron al pastor, no dijo nada al pastor, y entre ellos habían varios servidores. Ellos salieron y no dijo nada al pastor. Y resulta que por allá se sintieron como incómodos. Eso hace años, eso en entonces no había celulares, ni WhatsApp, ni nada de eso. Entonces por allá se sintieron como mal y entonces uno le dijo a los compañeros, bueno, hermano, nos vinimos, no le dijimos nada al pastor, nos volamos. Pero ya que estamos por aquí, hermano, busquemos una iglesia y vamos al culto. Y buscaron por ahí una iglesia en Armenia y fueron al culto a la escuela dominical. Y resulta que el pastor ese día predicó, el pastor de la iglesia allá en Armenia predicó un tema sobre el arrebatamiento. Y eso fue, pues, mejor dicho, una cosa impactante. Porque hay gente que predica sobre estos temas, ¿sí o no? De una forma impactante. Y entonces a estos muchachos los impactó eso. Y ellos salieron del culto, pues pasaron al altar y todo eso, salieron del culto y se fueron por a almorzar. Fueron a almorzar. Resulta que entre los de las motos iba uno que estaba buñuelo, estaba bisoño. No hacía mucho que tenía moto, todavía estaba bisoñito. Entonces salieron de almorzar y todos se montaron en las motos y el bisoñito pues salió de último. Y resulta que el bisoño andaba con un parrillero. Y cuando el hermano se subió atrás, se le cayó la billetera. Entonces, como era alto, llegó y hizo así. Y se bajó a coger la billetera. Y cuando él se bajó a coger la billetera, el otro arrancó. El de la moto arrancó. Y como estaba bisoño, iba todo asustado. No se dio cuenta que había dejado al parrillero. Entonces los otros se fueron adelante y por allá pararon y el bisoño no aparecía. Y ellos espérenlo, 10 minutos, nada. No, devolvámonos, tiene que ver que algo les pasó. Y se devolvieron. Y cuando se devolvieron lo encontraron por allá en una curva con la moto tirada y él en el piso llorando. Señor, ¿por qué me quedé, Señor? Señor, tú te los llevaste a todos, Señor. Yo me quedé, ¿por qué me quedé? Qué susto. Entonces llegaron los otros y yo, ¿usted por qué está llorando? Ay, no, el Señor no vino nada. Señor no vino a llevarse su iglesia. ¿Y qué le pasó pues a usted, hermano? No, es que no ve que no ven, vengo solo. ¿Qué pasó con el parrillero? Yo creí que fue que el Señor vino y arrebató la iglesia y se lo llevó. Dijo, no, hombre, no, venga, devolvámonos, que algo tuvo que haber pasado. Y se devolvieron y el otro estaba allá en el restaurante, allá sentado allá. ¿Y qué fue lo que pasó? No, es que me cayó la billetera y yo me bajé y este no se dio cuenta y arrancó. Yo no sé si a usted le ha pasado un susto de esos. En estos días un compañero, me contó que estaba hablando con la esposa y de repente, mija,
Y como ellos viven en una casa grande y tiene terraza, la esposa se había subido a la terraza, yo no sé si a extender una ropa ya, pero él dice que la buscó y dije que, ay, ¿para qué vino el Señor? Y yo me quedé. Y entonces él reaccionó y dijo, no, pero no está la ropa. Entonces no se ha ido. Y ya cayó en cuenta y dijo, ¿será que está en la terraza? Y subió y allá está. Oiga, amor, ¿usted por qué me dejó hablando solo? Qué susto el que me pegó. Porque en el arrebatamiento el que se quede, pues, ¿cierto? Pero por eso les digo, hay que hacer diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. El arrebatamiento es secreto. Señor vino en un momento, porque Pablo lo dice, ¿cierto? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ya, los muertos resucitaron, los vivos transformados, arrebatados y ya, eso es instantáneo, eso es así. Amén. La gente no se va a dar cuenta. Amén. Pero la segunda venida sí será visible. Mire, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Gloria al Señor. ¿Qué dice Apocalipsis 1, 7? He aquí que viene ¿cómo? Con las nubes y todo ojo le verá. Mire que dice, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En la segunda venida va a ser visible a todos. Dice que todo ojo le verá. ¿Y por qué todo ojo le verá? Algunos decían es que no, que es porque como ahorita hay televisión, entonces lo van a ver por la televisión. No, por la televisión no lo van a ver. Entonces los que no tienen televisión, ¿qué? Hay gente que no tiene televisión. Y la Biblia dice que todo ojo le verá. Mire, Mateo 24, 29. Volvamos a Mateo 24, que es el que nos habla de la segunda venida también, ¿cierto? Mateo 24, 29 y 30. Dice, ahorita lo leímos, pero vamos a mirar algo aquí más. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. El 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, mire que es lo mismo que dice Apocalipsis, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En este contexto también se dice que así como el relámpago que sale del occidente, del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces el Señor va a venir y va a dar un giro en la tierra, todos lo van a ver. Entonces el arrebatamiento es secreto, pero la segunda venida es ¿cómo? Visible. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vea, hermano, la segunda venida no ocurrirá hasta después de que ciertos eventos del fin tengan lugar, es decir, hasta que ciertos acontecimientos ocurran. Por ejemplo, en la iglesia de los tesalonicenses se había difundido una doctrina que el Señor ya había venido. En la Reina Valera no se nota eso por la traducción,
pero en otras traducciones sí se nota. Vamos a mirar qué dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Hermano, me coloca por favor allá en la pantalla, pero en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente dice. Desde el 1, leamos desde el 1. Dice, vas que estoy buscándolo aquí para leerlo en las dos, para que hagamos la comparación. Quiero leerlo aquí. Dice, voy a leerlo en la Reina Valera y ahorita lo leemos allá. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, la venida del Señor Jesucristo es una cosa, nuestra reunión con Él se dará en el arrebatamiento. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. ¿Sí ve? En la Valera dice está cerca, allá dice ya ha comenzado. ¿Qué era lo que se había difundido en la iglesia de Tesalónica? Que ya el día del Señor había empezado. Ese es otro tema que sería bueno tratarlo, el tema del día del Señor. También, ahora que veo, es necesario incluirlo acá. Amén. Entonces dice que el día del Señor ya ha comenzado. No lo crean, no les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión. Ojo pues, porque es que aquí nosotros no nos regimos por visiones, sino por palabra. Amén. Que hay hermanos que salen, que hermanos, yo tuve una visión y que así va a ser. Eso es cuento, hermano. Lo que el Señor nos tenía que revelar de esto, lo reveló en la palabra, para que usted no se deje mover. Por eso que hay gente, ¿cómo es? Mística, fantasiosa. El Señor me mostró en una visión que así va a ser la venida. No le crea, no coma cuento, hermano. Eso salen por internet y salen videos por Facebook y por todas partes. Lo que el Señor nos tenía que decir nos lo dice por la Biblia. Ya, no de cuento de revelaciones ni nada de eso. Ni siquiera se afirman tener una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Mire, ¿hasta dónde iban estos personajes que eran capaces de decir que habían recibido una carta de Pablo? Pero no. Entonces no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión. Eso es la apostasía, una gran rebelión contra Dios, y se dé a conocer el hombre de anarquía. Esta dice el hombre de pecado, aquel que trae destrucción. ¿Quién es ese personaje? Ese personaje es el anticristo. Dice, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es ¿quién? Dios. Entonces ese personaje es el anticristo. Pues para que la segunda venida del Señor se dé, porque en la segunda venida del Señor va a empezar, en la gran tribulación va a empezar el día del Señor, pero todo eso se va a consumar con la segunda venida. Gloria al Señor, porque no es un día literal. Entonces, hermanos, es importante que nosotros hagamos diferencia entre la segunda venida
y el arrebatamiento. La segunda venida, para que ocurra, se tienen que dar muchos eventos. Vamos a mirar en Mateo 24, 15 al 30. Una de las cosas que se tiene que dar para la segunda venida es la manifestación del anticristo, y ese todavía no se ha manifestado. ¿Qué más se tiene que dar? Muchas cosas. No podemos hablar de todas, pero hablemos de algunas. Mateo 24, 15 dice, al 30, o sea que hay muchos versículos que leer, pero leamos algunos. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Cuál será esa abominación desoladora? Hubo un anticipo de la abominación desoladora. Hubo un rey cercano a la tierra de Israel que dominó por ahí un tiempo a los judíos en el periodo intertestamentario, es decir, entre Malaquías y la aparición de Jesús hay 400 años. En ese periodo hubo un rey que se levantó que llamaba Antíoco Epífanes. De ese profetiza Daniel. Ese hombre odiaba la religión judía. Él quería que solamente se estableciera la cultura griega. Y él tuvo el atrevimiento de ofrecer un cerdo en el altar del templo de Dios. Usted sabe que los cerdos en el judaísmo son ¿qué? Son animales ¿qué? Impuros. Eso provocó la rebelión de los macabeos. Entonces, hay personas que creen en escatología ya realizada y ellos dicen que la abominación desoladora ya sucedió, pero el Señor vuelve a hablar de otra abominación desoladora. ¿Y cuál es esa abominación desoladora de la que el Señor habla? De que el anticristo, mire que esto que estamos leyendo tiene relación con lo que acabamos de leer, de lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, de que el inicuo dice que se va a meter en el templo de Dios y se va a sentar en el templo de Dios, a hacer pasar por Dios. Eso es lo que va a pasar con el anticristo en el tiempo de la tribulación, que él va a decir, ¿cuál Dios? Ustedes me van a tener que adorar es a mí. ¿Sí? Entonces van a tener que suceder muchas cosas para la segunda venida del Señor. Todo lo que Mateo 24 el Señor nos dice en el sermón escatológico, cuando habla de pestes, de hambres, de falsos cristos, de terremotos, todas esas señales van a ser necesarias para la segunda venida. Pero eso es para la segunda venida, no para el arrebatamiento. Alabanzas al nombre del Señor. Si la segunda venida y el arrebatamiento fueran un mismo evento, los creyentes tendrían que pasar por la gran tribulación. Pero no es así. Ya vamos a mirar más adelante que los creyentes no pasarán por la gran tribulación. Entonces yo quiero terminar diciendo algo, y es que, amén, quiero decirles algo. El arrebatamiento, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no sería inminente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienen que ocurrir para que el Señor pueda venir por segunda vez. Por eso, hermano, nosotros tenemos que estar claro con esto para no entrar en contradicciones. Porque nosotros decimos, el Señor puede venir hoy por su iglesia, pero después decimos, se están cumpliendo las señales. Eso es una contradicción. El arrebatamiento es inminente y el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Por eso leíamos ahora en 1 Corintios 15 que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta del arrebatamiento. Para el Señor venir a llevar su iglesia no se tienen que cumplir todas esas señales, porque esas señales son señales para la segunda venida. Por eso yo les decía hace días, cada que hay un terremoto, la gente dice, ¿se ven? Ahí está. Cada que hay una peste, hambres, guerras, pues mire, ahorita hay guerras y rumores de guerras. Entonces los creyentes de
que les tocó vivir en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, podían haber dicho, ya esto es la señal de la segunda, de que el Señor viene. No, hermanos, vea, lo que va a suceder en la gran tribulación no tiene comparación con lo que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. El mismo Señor Jesús lo dice en Mateo 24, que habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Es que lo que va a suceder en la gran tribulación, eso el ser humano no lo ha experimentado. Los terremotos que van a suceder en la gran tribulación, las cosas que van a suceder en la gran tribulación, eso no se ha visto. Entonces nosotros tenemos que estar claros. El Señor puede venir hoy por su iglesia. Del arrebatamiento no se necesitan señales. No se necesitan señales. El Señor puede venir hoy mismo. El Señor puede venir por su iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y por eso les digo, hermanos, por eso les dije ahorita que a mí no me gusta el término rapto. Me gusta más el término arrebatamiento. Gloria al nombre del Señor. Porque vean, en el griego existen 3 términos para hacer referencia a arrebatamiento, pero nosotros vamos a ver solo 2 para terminar. Hay un término que es sunarpazo. Sunarpazo. Y ese término significa apoderarse a la fuerza de algo. Es más, ese término en la Biblia se usa para la posesión de los demonios, de cómo un demonio se apodera de un cuerpo. Pero el demonio se apodera de ese cuerpo y ese cuerpo no le pertenece al demonio. Cuando uno está ministrando una liberación, una de las cosas que hace es eso: ordenarle al demonio que salga de ese cuerpo, porque ese cuerpo no le pertenece a él. Amén. Ese término también se utiliza para referirse al viento cuando arremete contra una embarcación en alta mar y se la lleva, ¿cierto? Ese es el término sunarpazo. En resumidas cuentas, sunarpazo es el acto de llevarse algo en forma repentina, usando violencia, pero lo que se está llevando a esa persona no le pertenece. Es como cuando el ladrón llega y le arrebata el celular a la persona y se lo llevó. Ese celular no es de él, pero él se lo llevó con fuerza, con violencia, y lo hizo de manera repentina. ¿Cuál es el término que aparece para referirse al arrebatamiento de la iglesia? El término que aparece es el término arpazo. ¿Arpazo qué significa? Arpazo es llevarse algo también de forma súbita o repentina, pero sin usar la violencia, y lo que se lleva es algo que sí le pertenece. Entonces el Señor viene a llevarse la iglesia porque la iglesia le pertenece. El Señor viene a llevarse la iglesia porque la iglesia es de Él. El Señor viene a llevarse su iglesia porque Él la compró con su sangre. Por eso el Señor no nos va a raptar, el Señor nos va a arrebatar, porque le pertenecemos a Él y somos de Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso ahora leíamos, hermano, en 1 Tesalonicenses 4, el verso 18 dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas ¿qué? Porque el mensaje del arrebatamiento tiene que ser un mensaje de esperanza. El mensaje del arrebatamiento tiene que ser un mensaje de aliento, de fortaleza.
Alabanzas al nombre del Señor, de fortaleza. Vea, mi hermano, usted y yo enfrentamos muchas cosas acá. Estamos enfrentando el dolor, el sufrimiento, la persecución, muchas cosas. Tenemos que batallar contra el pecado. A veces tropezamos y caemos y le decimos al Señor, levántanos. Pero sabe una cosa, hermano, el arrebatamiento será repentino, será en un momento. Va a haber un momento quizás en el que usted esté tan triste, en el que usted esté tan dolido, tan quebrantado, que cierre sus ojos para orar, pero cuando los abra va a estar en la misma presencia de Dios, porque eso va a ser en un instante, va a ser en un momento. Por eso el mensaje del arrebatamiento tiene que ser un mensaje de esperanza, de fortaleza. Hay hermanos que dicen, Señor, todavía no, todavía no. Por ahí hasta salió un video, ¿cierto? De una hermanita que estaba cantando, solo espero que me vengas a llevar. Y ella dijo, pero no todavía, Señor. Qué pesar de la hermanita, ¿cierto? Quién sabe qué estaría pensando en sus hijos que no se han convertido. Uno piensa muchas cosas, pero hermano, el Señor va a venir a levantar esta iglesia y va a ser en un momento, va a ser repentino. Para eso no se tienen que cumplir señales. Eso va a ser de una, en un momento, en un momento, en un momento. Por eso el escritor de Apocalipsis hace una exclamación. El Señor dice, ciertamente vengo en breve. Y Él responde y dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Yo no sé cuántos de verdad desean que el Señor venga. Yo no sé cuántos de verdad desean que el Señor venga por su iglesia. Usted dirá, pero es que me falta aquí, ¿qué me falta aquí? Hermano, el problema, ¿sabe cuál es? Que hay mucha gente amañada aquí, hermano. Hay mucho creyente amañado en esta tierra. Y lo que el Señor nos prometió no está aquí. No está aquí. El Señor nos prometió algo mejor allá con Él. Por eso el mensaje del arrebatamiento es esa esperanza, alentados los unos a los otros. Hermano, resista, que el Señor viene por su iglesia. Hermano, aguante, que el Señor viene por su iglesia. Hermano, reconcíliese con el Señor, que Él viene por su iglesia. Hermano, establezca una comunión íntima con Dios. Hermano, restablezca su comunión con Dios, porque el Señor viene por su iglesia. Hermano, reconcíliese con Dios, pídale a Dios perdón, porque el Señor viene por su iglesia. Es que hay gente que cree que el Señor se va a demorar 10 años para perdonarlo. No. Si usted falló, hermano, si usted confiesa su pecado, ya inmediatamente el Señor lo perdona. ¿Usted cree que tiene que esperar cuánto? Gente que, ay, no, que no venga, que yo no estoy preparado. Pide, ya es hora. Hay gente que cree que necesita 10 años para prepararse. No necesita 10 años para prepararse. Lo que necesita es un corazón sincero ante el Señor. Y el Señor, aquí estoy, aquí estoy. Alabanzas al nombre de Jesús. Póngase de pie. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermano. Dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Lo que yo espero, Señor, lo que yo espero es que tú vienes por tu iglesia.